Lo más importante en la resolución de este problema es el acomodo de los datos para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden. En este caso tenemos concentración 1, volumen 2, el peso molecular, el equivalente, la densidad del ácido clorhídrico, la concentración 2 que es 1.5 normal y lo que nos piden es el volumen 1, cuántos mililitros de ácido clorhídrico añadir. Las fórmulas que necesitaremos son las siguientes: normalidad, densidad y concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Se despeja la fórmula de normalidad para obtener la masa, se sustituyen los datos que ya tenemos, lo cual nos da una masa de 10.935 gramos de ácido clorhídrico. Ahora usaremos la fórmula de la densidad, pero como nos interesa obtener el volumen, la despejaremos. Volumen es igual a masa sobre densidad. Utilizaremos la masa anteriormente calculada, lo cual nos da un volumen de 9.189 mililitros de ácido clorhídrico. Teniendo en cuenta que los 200 mililitros es al 100%, queremos calcular la concentración en volumen del ácido clorhídrico, haciendo uso de una regla de 3, 9.189 por 100 entre 200 mililitros, lo cual nos da la concentración 2, que es 4.59%. Para terminar utilizaremos la fórmula concentración 1 volumen 1 es igual a concentración 2 volumen 2. Sustituimos los datos 4.59 por 237, lo cual nos da el volumen 1, 24.81 mililitros. Esa es la cantidad de ácido que debemos añadir para obtener la concentración de 1.5 normal que nos pedían al inicio del problema. Piden la cantidad de soluto y de solvente presentes al preparar 100 mililitros de una solución 2A7. 2A7 significa que por cada 2 mililitros de soluto hay 7 de solvente. Por lo tanto, para que se conserve esa proporción, mínimo debe de haber 9 mililitros. Esos 9 mililitros igualan a la cantidad que deseamos preparar. Para calcular la cantidad de soluto y de solvente solamente se hace una regla de 3. Para el soluto 2 por 100 entre 9 y para el solvente 7 por 100 entre 9. Lo cual nos daría para el soluto 22.22 mililitros y al solvente 77.77 mililitros. Los datos con los que contamos es el peso molecular, el volumen y la concentración. Nos piden los gramos de hidróxido de potasio. La fórmula de molaridad es masa sobre peso molecular por volumen, pero como nos interesa la masa, la despejamos obteniendo la siguiente fórmula: molaridad por peso molecular por volumen. Ahora sustituimos los datos para obtener que es 5.6108 gramos de hidróxido de potasio los que están presentes en esa solución 2 molar. El problema nos pide describir cómo preparar una disolución de nitrato de sodio 1.3 molar. Contamos con el peso molecular, el volumen que deseamos y la fórmula de molaridad, misma que se despeja para obtener la masa. Sustituimos los datos, lo que nos da 2.7622 gramos de nitrato de sodio son los que se deben de añadir para preparar una solución 1.3 molar. Contamos con la concentración 1 y el volumen 1 del ácido clorhídrico. Sabemos que debemos de llegar a la concentración 2 de 1 molar, así que hay que calcular el volumen 2 para así determinar la cantidad de agua que se debe de añadir. La fórmula con la que trabajaremos es la de concentración 1 volumen 1 es igual a concentración 2 volumen 2, pero despejando el volumen 2. Para determinar el volumen añadido solamente se hará la resta de volumen final menos volumen inicial. Sustituyendo los datos con los que contamos nos da que el volumen 2 son 13 mililitros. Haciendo la resta del volumen final menos el volumen inicial nos arroja 3 mililitros. 3 mililitros de agua son los que deben de añadirse para diluir la solución de 1.3 molar a 1 molar. Los datos que se tienen son el peso molecular, el volumen de la solución, la concentración, los equivalentes y la densidad. Queremos determinar el volumen de ácido sulfúrico que fue necesario para preparar dicha solución a 1.5 normal. Se usarán dos fórmulas, la de densidad y la de normalidad, que es masa por equivalente sobre peso molecular por volumen, pero despejando masa. Sustituyendo los datos nos da que la masa es 73.55 gramos de ácido sulfúrico, pero lo que nos interesa es el volumen, así que usaremos la fórmula de densidad despejando el volumen, lo cual nos da 39.97 mililitros de ácido sulfúrico, son los que fueron empleados para preparar la solución 1.5 normal.
Se pide el volumen de una solución 1.7 normal sabiendo que se agregan 3 gramos de nitrato de cobre, teniendo el peso molecular y los equivalentes. La fórmula a utilizar es de normalidad despejando el volumen. Se sustituyen los datos, lo cual nos da 0.0188 litros, pero como nos piden el resultado en mililitros, se convierte a mililitros multiplicando por 1000, lo cual nos da un resultado de 18.81 mililitros de solución. Es la que se debe de preparar para obtener una concentración de 1.7 normal. Se pide diluir una solución de 2.3 normal a 1 molar. Contamos con la concentración 1 y 2, el volumen 1, el peso molecular del hidróxido de calcio, así como los equivalentes. Nos piden cuánta agua debemos adicionar para lograr la dilución. Las fórmulas a utilizar son molaridad, normalidad, concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2, y al final una resta de volumen final menos volumen inicial para saber el agua añadida. Lo primero que se realiza es pasar la concentración de normalidad a molaridad. Esto se obtiene despejando la masa de la concentración 1, lo cual nos da 8.52 gramos de hidróxido de calcio. Esos 8.52 gramos los utilizamos para obtener la concentración 1, pero ahora en unidad molar, la cual nos da 1.149 molar. La concentración anteriormente obtenida es la que utilizamos para sustituir y así obtener el volumen 2, que es 114.9 mililitros. Este también es el volumen final de la solución 1 molar. Ahora solo se realiza la resta de volumen final menos volumen inicial, lo cual nos da 14.9 mililitros. Ese es el agua que se debe de añadir para diluir la solución de 2.3 normal a 1 molar. Se tienen 20 mililitros de nitrato de potasio a una concentración de 0.760 molar. Se desea saber la concentración final si se le agregó agua hasta llegar a un volumen de 0.05 litros. Se va a utilizar la fórmula de la dilución pero despejando la concentración 2. Al sustituir los datos nos da que la concentración 2 es de 0.304 molar de nitrato de potasio. Tenemos los siguientes datos. Se mezclan 15 mililitros de hidróxido de aluminio con otros 15 mililitros de hidróxido de aluminio, pero uno está a 2.3 molar y otro a 2 normal. Sabemos los equivalentes, el volumen total y nos piden calcular la concentración de la disolución final. Se hará uso de 3 fórmulas, molaridad, normalidad y concentración final, en las dos primeras despejando N. Utilizando la primera fórmula nos da que N es igual a 0.0345 y al utilizar la segunda nos da que N es igual a 0.01. Por último, para calcular la concentración final solamente se hace una suma del número de moles que ya calculamos anteriormente dividido entre el volumen total, lo cual nos da 1.48 molar es la concentración final. Tenemos volumen y presión inicial, nos piden en el inciso A el volumen si la presión es de 5.4 atmósferas y en el inciso B la presión si el volumen es de 0.05 litros. Utilizaremos la fórmula de la ley de Boyle, despejando volumen 2 y presión 2. Al sustituir los datos del inciso A nos da que el volumen 2 es de 1.22 litros. En el inciso B, al sustituir los datos nos da que la presión final es de 132 atmósferas. Se tiene volumen y temperatura inicial, se pide la temperatura final cuando el volumen es de 3.6 litros a una presión constante. La fórmula que se utilizará es la de la ley de Charles, despejando la temperatura 2. La fórmula a utilizar es la de la ley de Charles, despejando la temperatura 2. Sustituyendo los datos nos da que la temperatura final es de 144.48 kelvins cuando el volumen es de 3.6 litros. Se pide la presión en atmósferas teniendo los datos de moles, volumen, temperatura y R, que es la constante universal de los gases. La fórmula a utilizar es la de la ley de los gases ideales, despejando P. Sustituyendo todos los datos nos da que la presión es de 6.03 atmósferas cuando la temperatura del recipiente es de 65 grados centígrados. Se tienen los datos de presión, volumen y temperatura inicial. Se desea saber el volumen final cuando la presión es de 1 atmósfera y la temperatura de 36.5 grados centígrados.
La fórmula a utilizar es la de la Ley General del Estado Gaseoso, despejando el volumen 2. Sustituyendo todos los datos nos da que .7978 litros es el volumen que ocupará el gas liberado en la fermentación de la glucosa. Así es la resolución de los 14 problemas del examen de Química General tercera unidad. Espero les sea de utilidad. No olviden suscribirse al Diario de un QFB y darle like al video.